persecuciones. Y entonces Pedro ve que la condición de ellos es muy, muy difícil y les escribe esta carta para alentarnos. Sea cual sea la condición en la cual se encuentre, querido hermano, yo quiero que vea también esta carta desde este punto de vista. Es una carta de mucho aliento. Alguien dijo, Pablo es el apóstol de la fe, Juan es el apóstol del amor, pero Pedro es el apóstol de la esperanza. Pedro es el apóstol de la esperanza. Y cuánto más cuando la esperanza que necesitaban aquellos hombres y mujeres expatriados, corridos de su lugar de origen o quizás aún corridos de su propio hogar porque estaban siendo perseguidos, necesitaban esta carta de aliento. Miren, yo creo que esta carta también es una carta para nuestro futuro, para el futuro de la iglesia a partir de ahora hacia adelante. Yo creo que esta es una carta para ese tiempo, por esa condición. Muchos están hoy en este tiempo volviendo al estudio bíblico en cuanto a cuándo va a venir el Señor a buscar a su iglesia. Bueno, no hay señales para eso. No hay señales para el arrebatamiento. ¿Sí? ¿Está claro eso? No hay señales que podamos decir viene, no viene, se acerca o no se acerca. No hay señales para el arrebatamiento. Sí hay señales para su segunda venida, para el tiempo en donde la iglesia ya no esté aquí en la tierra y la iglesia esté en el cielo con el Señor. Sí hay señales para la segunda venida, pero no hay señales para el arrebatamiento. ¿Sí? Así que no nos gastemos buscando señales y decir, mira, siempre va a faltar menos que antes para que el Señor nos arrebate. Siempre. Y en eso tenemos que estar tranquilos. El tiempo cada vez más corto en ese aspecto. Pero también es cierto que en este tiempo que nos toca vivir, necesitamos esperanza. Porque si hay un tiempo desesperanzador como este, quizás aquellos hermanos de aquella época podían contarnos cómo lo vivieron. Quizás, seguramente. Bueno, es un tiempo es una carta para este tiempo. Es una carta para darnos esperanza, una carta para darnos ánimo. Miren, sin duda que hace poquitos días hemos recibido aquella noticia que fue podemos decir, un mazazo a la esperanza que en nuestro país o que nuestros gobernantes decían por la muerte y no por la vida. Es un masazo a la esperanza. Es una situación triste, es una situación que pega profundo y cala profundo en el corazón de los creyentes y de aquellos que quizás no son creyentes, pero que respetan la vida también. Y sin embargo, el Señor nunca nos dejó sin palabra y sin ánimo y aliento y esperanza para seguir adelante a pesar de este tiempo que nos toca vivir. ¿Sí? Yo voy a compartir pantalla, a ver si me permite hacerlo, si me sale. Aquí estamos. Bien. ¿Pueden ver ustedes pantalla ahí? Perfecto. Gracias. Vamos a ir acompañando con algún PowerPoint la pantalla, el estudio de hoy. Les voy a dar, a ver cómo estamos en tiempo, porque tenemos relojito también, ¿sí? Eh, Les voy a abrir. A ver si me deja. Deme un segundito. Bien, yo no lo tengo acá, pero le voy a pedir a dos personas. Adri, ¿estás ahí? ¿Podés? Bien. Albi también. Bien, perfecto. Quisiera preguntarles, eh, ¿han tenido la posibilidad de leer Primera Pedro muchas veces? ¿Qué expectativa, Adri, tenés con respecto a lo que es el estudio de este libro? Eh, Está saliendo sin audio, me parece.
No, tía, no se escucha. No, ¿Ahora? perfecto, Adri. Ah, bien, bárbaro. Gracias. Eh, bueno, para mí es una carta muy especial. De hecho, varias veces la leí y entero sobre Primera Pedro. Y me fue de muchísimo aliento en momentos difíciles de mi vida. Y la verdad que ahora para mí es un deleite volver a abordarla, ¿no? Bien. Albi creo que se me perdió por ahí. Debe estar manejando algo de la tecnología seguramente. Pedro, ¿me escuchás? ¿Podés activar el audio? Ahora, Perfecto. Misma pregunta, Pedro. ¿Cuál es la expectativa para el estudio de Primera Pedro en esta oportunidad? bueno, mira, la expectativa que hay, que tengo es, primero, crecimiento espiritual y el conocimiento para poder cada día fortalecernos y poder llegar a más personas para que conozcan la verdad del Señor Jesucristo, Muy su bien, obra, de alcanzar más almas para Dios. bien. Gracias, Pedro. Gracias, Adri. A ver, podría preguntar y vamos a seguir en las clases siguientes preguntando. Si a lo largo de las clases van surgiendo preguntas, vayan anotando y si todos tienen mi WhatsApp, me mandan las preguntas para responder en la clase siguiente. Guardamos 5 o 10 minutitos de la clase siguiente para anotar y responder aquellas preguntas o dudas que surgen, ¿sí? Y si alguien tiene algo para acotar, levanta la mano, no hay ningún problema y también vamos compartiendo entre todos, ¿sí? Perfecto. Bueno, estamos acá. Entonces, con primera carta de Pedro. Vamos a hacer un, un paneo general, ahí estamos, una introducción general a esta carta. ¿Qué nos indica esta introducción general? Bueno, la introducción general nos da algunos elementos para saber quién era el autor, en qué fecha se escribió, por qué se escribió y todo aquello que hacen al conocimiento previo de la carta. Quizá esta sea la parte más, un poquito más aburrida, ¿sí? Del estudio, pero es el punto necesario, es el puntapié inicial necesario para poder comprender después el bosquejo, ¿sí? Que vamos a presentar y que vamos a compartir. Paternidad literaria. Esto es fundamental en todas las cartas. Aunque hay por lo menos una en el Nuevo Testamento en donde hay mucha discusión acerca de quién ha sido el autor e inclusive se presenta el, una serie de posibles autores, como es precisamente la carta a los hebreos. ¿Sí? La estudiamos con Sebastián a lo largo de este año y siempre queda no la duda, pero bueno, la expectativa de saber quién escribió. En el resto de las cartas, la mayoría son identificadas a través de su autor. ¿Y por qué es importante identificar el autor? Porque a través de la identificación del autor uno tiene ya en mente, conociendo a la persona, de qué manera va a escribir. Miren, si hay algo que quedó como un estigma para muchos de los, especialmente para todos los primeros seguidores del Señor Jesucristo, los apóstoles, es que eran considerados como hombres de poca letra, como hombres casi incultos. Lo que muchas veces pasamos por alto de que el hecho de que sean hombres de poca letra no significa que sean hombres ignorantes. ¿Por qué? Porque todo judío en su tiempo, en su época, eran muy bien enseñados dentro del seno familiar, ¿sí? Dentro del seno familiar. La madre se encargaba hasta los 5 años de enseñar a su hijo, de comenzar con el ABC, y para ellos el ABC era el Pentateuco precisamente. Después les enseñaba el libro de los Proverbios porque era la formación general en el crecimiento de niños y de jóvenes. Es decir, eh, cuando se habla de hombres de pocas letras,
significa que eran hombres que no habían sido formados seguramente dentro de el plano de conocimiento más profundo, como podía ser un maestro, un rabí o un rabino y sus seguidores. Pero evidentemente, en la medida en que cada uno de aquellos apóstoles comenzaron a seguir al Señor Jesucristo, dejaron de ser hombres del vulgo, dejaron de ser hombres de poca letra y comenzaron a ser formados por el mejor maestro que existió, inigualable aquí en esta tierra, por el mismo Salvador, por el mismo Señor Jesucristo. Así que aquel mote que le pusieron de hombres de pocas letras o hombres del vulgo ya queda atrás para nosotros, porque sabemos de quién aprendieron y sabemos quién le enseñó. Y en el caso nuestro, queridos hermanos, no es distinto. ¿Por qué razón? Porque puede ser que, por lo menos en este grupo, en esta aula, nos encontremos con diferentes hermanos y hermanas con diferentes formaciones académicas. Algunos que habrán terminado nada más que su primaria, otros que terminaron nada más que su secundaria, otros que pudieron seguir sus estudios terciarios y formarse académicamente en labores, en profesiones de diferente índole. Es decir, todos hemos tenido una formación académica distinta, pero a la hora del estudio de la palabra de Dios, todos estamos igualados en un mismo punto. Todos necesitamos saber del Señor. Para Pedro fue exactamente igual, hombre del vulgo para aquellos que lo miraban de afuera. Y sin embargo, olvidaban que él había sido enseñado por el mejor maestro que existió en esta tierra, por el mismo Salvador. Así que sí, nuestra responsabilidad está en crecer en el conocimiento del Salvador y de su palabra, sin duda que está. Pero este hombre de pocas letras, supuestamente, este hombre del vulgo que no conocía tanto, escribió 2 cartas y fue el autor intelectual, ¿sí? Porque guía a Marcos a escribir el evangelio que lleva precisamente su nombre, Evangelio según Marcos, ¿sí? Pero el autor intelectual de este evangelio fue Pedro. Todo lo que Pedro aprendió del Señor lo transmitió, ¿sí? Y en la practicidad que encontramos el evangelio de Marcos, aunque sea el más cortito de todos, vemos detrás el sello de Pedro diciendo, esto es lo que yo aprendí de mi Salvador. Así que el apóstol Pedro se le asigna la autoría de 3 escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Primera Pedro, Segunda Pedro y el Evangelio de Marcos, como escritor o como amanuense precisamente de este Evangelio. La paternidad literaria es importante y siempre los críticos cuando tienen que realizar un análisis de un escrito, tienen que ver y obligadamente van a ver cuáles son las evidencias que existen para decir si esta carta la escribió Pedro o no la escribió Pedro. Y siempre hay evidencias externas al escrito en sí y también hay evidencias internas al escrito en sí. Es decir, lo externo es aquello que miraron de afuera, y cuanto más cercana es la evidencia al escrito, mayor valor tiene, ¿sí? Por ejemplo, yo escribo una carta o escribo un libro hoy, ¿sí? Y no es lo mismo o no tiene el mismo peso que un coautor u otro autor que lea mi libro haga un análisis de este libro porque lo leyó 40 años, 30 años o 50 años después, a que lo haga a alguien que quizás no fue contemporáneo, quizás no lo conoció personalmente o no estuvo tan cerca cuando se escribió este libro. Por esa razón, las evidencias externas son importantes. Hay citas de los padres de la iglesia. Cuando se habla de los padres de la iglesia es un nombre genérico para hablar de aquellos primeros cristianos o referentes de la iglesia en diferentes lugares, en diferentes ciudades, obispos, ancianos de renombre y que cumplieron una función importante como fue defender, en primer lugar, los escritos, ¿sí? La Biblia, defenderla, proveer argumento contra las herejías, contra los errores, contra las falsas doctrinas y enseñanzas, y por lo tanto, las citas de ellos con respecto a los libros es muy importante. Policarpo en la iglesia de Esmirna, Clemente en la iglesia de Roma, Ireneo en la iglesia de Esmirna también, Eusebio de Cesarea, Ignacio de Antioquía de Siria, todos ellos entre el siglo I y IV después de Cristo, hacen un reconocimiento, ¿sí? Y en el tercer concilio de Cartago, en el 397 después de Cristo, se define finalmente, fíjense, casi 400 años después, se define que
Sí, Pedro fue el autor de la carta que lleva precisamente su nombre, ¿sí? Esto es con respecto a las evidencias externas. Pero también tenemos evidencias externas. ¿Qué significa la evidencia externa? La evidencia externa es aquello que surge de la pluma del que escribe, ¿sí? Eh, Miren, a mí me encanta esto de que el Señor de dones en la iglesia, porque ninguno lo hace igual que el otro. Ninguno lo hace igual que otro. Para aquellos hermanos que son nuevos en la fe, el gran desafío para este inicio de su vida cristiana, ya sea hace años, ya sea porque volvió al Señor, y gracias a Dios por esto, o ya sea porque se convirtió hace poco, pero el gran desafío es descubrir cuál es el don que Dios me ha dado, el don que Dios te ha dado, querido hermano. Es el gran desafío. Decir, bueno, yo formo parte de un cuerpo que es la iglesia de Cristo, pero no soy un mueble en un rincón. Soy alguien que ha sido puesto por Dios mismo, por el Señor. Al estar en Cristo estoy en la iglesia y por lo tanto tengo una función. ¿Cuál es esa función? Bueno, hay que descubrirla. Pero para eso es necesario oración, consejo, lectura de la palabra. Y aunque en este momento el sistema en el cual estamos viviendo no nos permite un gran desarrollo de actividades físicas o presenciales como para descubrir cuál es mi don, pero no dejes de leer, no dejes de estudiar. Va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento. Y cuando uno descubre el don, es un descubrimiento que nos llena de plenitud. ¿Por qué? Porque entiendo aún mucho más por qué Dios me escogió. Entiendo mucho más por qué el Señor me salvó. Comprendo mucho más por qué el Señor tuvo este ánimo, esta voluntad, este amor de dejar el cielo y venir a buscarme. No fue simplemente para agarrar un tizón escapado del infierno y ponerme en un lugar para no perderme más. No, me toma en esa condición, me pone en un lugar de protección, pero me da un propósito para vivir. Yo creo que el Pedro que escribe ahora, sin duda, que no es el mismo Pedro que llegó al costado del mar, a la orilla del mar para ser restaurado para el Señor. El Pedro que llegó a la orilla del mar para ser restaurado era un Pedro desahuciado, de acuerdo a su propia opinión. Ya no tenía oportunidad. Vamos a pescar. Dejemos lo que el Señor nos dijo. No pesquemos hombres, vamos a pescar lo que supimos siempre, vamos a pescar peces. Y el Señor lo esperaba en la orilla para decirle, vení, sentate, vení a comer y yo te voy a restaurar y te voy a dar y te voy a marcar el propósito de su vida. Yo creo que ese tiempo de Pedro, al hacerse la luz en su mente y su corazón por el perdón, la misericordia y la encomendación, fue un tiempo de plenitud inmensa, donde él comenzó a seguir al Señor una vez y para siempre. Para nosotros es igual. Cuando vamos descubriendo cuál es nuestro don, es fabuloso. Ahora, en cuanto al don de la enseñanza, ustedes habrán notado que somos varios hermanos los que compartimos la palabra en la iglesia. Hay otros que se están sumando de a poco. Bienvenidos sean, enhorabuena, y anhelamos que sea así, que siga habiendo jóvenes o aún hermanos mayores que van reconociendo esta capacidad, no solamente o únicamente intelectual, que es necesaria, sino también espiritual, que es primordial, de leer, interpretar y compartir las verdades de la palabra. Y ustedes verán que, por ejemplo, el estilo con el que yo hablo no es el mismo del estilo que usa Osvaldo. Somos totalmente distintos, ni mejores ni peores, aunque yo lo admiro en su forma de enseñar y la claridad que tiene para transmitir verdades que necesitan ser transmitidas. Pero enseñamos distinto. Lo escuchan a Alberto y es distinto, porque es netamente evangelístico. Lo escuchan a Henry y es distinto. Es decir, cada uno de aquellos hermanos que vamos entendiendo esto de compartir la palabra, tenemos una impronta, un sello que es particular, ¿sí? Y entonces, si ustedes me escuchan a mí compartir un devocional o una enseñanza o por escrito, van a decir, no, este es Marcelo porque tiene esta forma de dar, tiene esta forma de compartir. Esa es la paternidad literaria. Cuando uno lee 1 Pedro, se da cuenta de eso. Porque solamente Pedro podía escribir lo que escribió. Solamente Pedro podía escribir lo que escribió. Entonces, uno lee, si fuésemos críticos literarios y no nos dijeran quién es el autor, bueno, tendríamos la
capacidad por formación de leer el texto y decir, ah, mira, este debe ser Pedro. Bueno, así se hizo. Así se hizo con la carta de Pedro. Lo leyeron muchos y muchos fueron descubriendo estos tips, por así como se dice hoy en día, estos tips que fue dejando Pedro para que podamos entender que fue él el que escribió y no otro. ¿Sí? Y no otro. De entrada, tenemos un título. Si vamos a 1 Pedro 1.1, nos encontramos con que él ya se presenta como el autor. Y alguno podrá decir, bueno, esto lo puede haber escrito cualquiera. Bueno, pero el hecho de que alguien se presente como autor ya es un punto fuerte. Estamos haciendo pie en un argumento válido. Pedro dice, yo escribo esta carta. Yo escribo esta carta. Pedro, no solamente el nombre, sino también su función en esta tierra. Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces ya en el primer versículo, en las primeras 4 palabras, Pedro se está identificando y esta identificación es importante, porque ya nos va a marcar el carácter de Pedro, las características de Pedro, y ahí podemos empezar a pensar qué cosas nos va a decir Pedro. Bueno, Pedro a lo largo de esta carta nunca olvida al Señor. Eso grabémoslo a fuego en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Pedro formó parte de un grupo único y exclusivo de hombres que fueron llamados por el Señor mismo. Por lo tanto, al ser llamado, él se autorreferencia como apóstol de Jesucristo. Esa autorreferencia así. Él dice, yo soy apóstol de Jesucristo porque fui llamado a formar parte de un grupo único y exclusivo como fue el grupo de los apóstoles. Pero no solamente llamados, sino también comisionados. En Juan capítulo 20, después que Pedro es restaurado, el Señor le dice, ve y restaura, pastorea a las ovejas, a tus hermanos, a los creyentes. Llamado y comisionado. Pregunta, ¿nosotros somos llamados hoy? Sí, somos llamados. ¿Somos comisionados? Sí, somos comisionados. Y aunque no tenemos autoridad apostólica, porque esto fue exclusivamente para ellos, sí tenemos autoridad espiritual a través de la obediencia a la palabra, nuestra relación con el Señor Jesucristo y la tarea que tenemos que realizar cada uno de nosotros. ¿Sí? No tenemos autoridad apostólica, pero sí tenemos la autoridad que la palabra nos da, porque la autoridad apostólica fue dada exclusivamente para esos hombres llamados y comisionados por el mismo Señor para la tarea que tenían que realizar. Si voy muy rápido me dicen, me hacen señas, no hay ningún problema y paramos un poquito, no hay problema. Ahora, recuerden esto. Pedro no puede olvidar las palabras del Señor ni los consejos que recibió de parte de su maestro. ¿Sí? 1 Pedro 5.2, vamos rápidamente hacia allí. 1 Pedro 5.2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si vamos a Juan capítulo 21, versículo 15 y al 17, nos encontramos con estas palabras. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Pedro da este consejo a quienes, ancianos en la iglesia, a líderes en la iglesia, a hermanos y hermanas que tienen la responsabilidad o asumen la responsabilidad en su relación con sus hermanos. Quizás aquellos más nuevitos, más jovencitos, aquellos que pueden ser considerados como ovejas que necesitan ser pastoreadas. Pero no es porque a Pedro se le ocurrió a él. Pedro recordó la encomendación de su Señor a él. Y entonces dice, este es el mejor consejo que le puedo dar a un grupo de ancianos que quizás en la época en que él está transmitiendo, está compartiendo esta carta, no era tan sencillo ser anciano. Por la oposición, por la persecución, por la exposición. Mire, algunos de aquellos obispos que mencionamos anteriormente como evidencia externa entre el siglo I y el siglo IV, varios de ellos murieron martirizados
solamente por haber defendido la verdad y la fe. Varios de ellos murieron martirizados. Entonces, Pedro está contemplando a la iglesia y sabe que la iglesia no puede subsistir por sí sola como una manada desparramada en el desierto. Necesita hombres que guíen. Está pensando en pastores, está pensando en obispos, está pensando en ancianos, está pensando en todos aquellos que van a cumplir una función de responsabilidad y cuidado. Y recuerda el consejo del Señor, pastorear. Después vamos a ver todo lo que implica el pastoreo. Ya hablamos acerca de revestidos de humildad, pero si vamos a 1 Pedro 5:7, nos encontramos con otra referencia. Pedro no echó en saco roto las palabras del Señor, siempre se acordó de ellas, siempre. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Un texto más contemporáneo para nosotros, imposible en estos tiempos que nos toca vivir, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Pero Pedro no toma esta palabra de la nada. Sin duda que ya empezaba a circular algunos textos, pero principalmente estaba el recuerdo y la manera en que el Espíritu Santo obraba en él para traer la memoria a las palabras del Salvador. Mateo capítulo 11, 28, versículo 30, dice lo siguiente. Mateo 11, 28 y 30, o al 30, dice lo siguiente. Se los leo rápidamente. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Evidentemente Pedro también está marcando muy importante, y es lo siguiente. Primero, la palabra de Dios no tiene vencimiento. Segundo, es efectiva en toda época. Le sirvió a Pedro cuando la recordó. Le sirvió a aquellos creyentes de esa época cuando la recibieron en la carta y aprendieron a recordarla. Y me sirve hoy a mí. Me sirve hoy a mí. Por eso hay varios consejos que recuerdan las palabras del Señor. Pedro no echó en saco roto nada de lo que aprendió de su Señor. Nada. Y para nosotros tiene que ser igual. A veces tratamos de contemporizar un poco los consejos positivos que están dando vuelta en el ciberespacio y que de tanto a tanto nos llegan: sé fiel a ti mismo, cuídate a ti mismo, sálvate a ti mismo, nadie te va. Y saben que todos esos consejos no tienen nada que ver con el consejo de la palabra de Dios. Pedro, antes de aconsejar, pensaba en la palabra de Dios, pensaba en el consejo que recibió de parte de su Señor, de parte de su Salvador, y posteriormente lo compartió. Por lo tanto, este es otro tip para tener en cuenta cuando nos toque aconsejar. Eludir la tentación de querer dar un consejo exclusivamente de nuestra experiencia. No significa que nuestras experiencias no sean válidas, porque todos nosotros tenemos experiencias en nuestra relación con el Señor y Él nos ha enseñado. Y muchas veces nuestra experiencia podemos sacar y dar y compartir para que otros puedan valerse y pueda serles de mucha utilidad, de muchísima utilidad. Pero ¿saben una cosa? Cada vez que compartamos o demos un consejo, que sea primero el de la palabra. Y pidámosles al Señor, como Pedro seguramente buscó auxilio, y le debe haber dicho al Señor: Señor, tengo que escribir una carta. Y no tenemos duda que fue guiado por el Espíritu Santo. Pero yo creo que Pedro, porque también ha sido nuestra experiencia similar, cada vez que hemos tenido que dar un consejo a alguien, le hemos pedido: Señor, Señor, ayúdanos. Y trae a mi memoria aquel consejo que recibí de otros hermanos, de tu palabra, para que cuando tenga que aconsejar, lo haga como deba ser. Pedro no pasó por alto esto. Las palabras del Señor le sirvieron para escribir esta carta. Ahora, si hay alguno de los que está aquí presente, le gusta escribir y tiene alguna vena literaria, o quizás la está desarrollando, bueno, y si esa vena literaria le lleva a escribir poesías,
prosa, quizás algún breve ensayo, quizás algo que tenga que ver con la palabra de Dios, la experiencia cristiana, lo animo a que lo haga, sin duda, le animo a que lo haga, pero no olvide el consejo, no olvide las palabras del Señor. Pedro no olvidó, así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pedro cuando escribe, y para afianzar aún más la paternidad literaria, echa mano también a aquellos discursos que él realizó y que los tenemos plasmados en el libro de los Hechos. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, translitera, ¿sí?, aquellos discursos que Pedro compartió. No nos olvidemos, las dos primeras grandes conversiones registradas en la palabra de Dios fueron por los mensajes de Pedro. 3.000 una vez, 5.000 otra vez, sin contar mujeres ni niños, así que una inmensa cantidad de personas en muy poco tiempo. Y a medida que Pedro va hablando y a medida que Pedro va compartiendo, esas palabras quedaron plasmadas en el libro de los Hechos. Evidentemente Pedro tampoco olvidó las palabras que mencionó alguna vez. Yo voy a tomar solamente una sola referencia por amor al tiempo. Después si quieren les puedo compartir el PowerPoint para que lo puedan tener, ¿sí? Pero hay paralelos entre lo que Pedro dijo y parte de sus discursos. Por ejemplo, 1 Pedro 1.17. Vamos hacia allá. 1 Pedro 1.17. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es lo primero que surge aquí? Que Dios no hace acepción de personas, que Dios no hace esta discriminación. Él mira a todos por igual y nos mira a todos con la misma necesidad. Entonces, si todos tenemos la misma necesidad, Dios no discrimina a nadie. Todos pecadores con necesidad de perdón, ¿verdad? No hace distinción en cuanto a raza, no hace distinción en cuanto a color, ni condición social, ni económica, ni la que fuere. Mira a todos por igual, nos mira como hombres y mujeres necesitados del perdón de Dios, y Pedro está enseñando esto en esta carta a los hermanos que están lejos y que van a recibirla, pero lo hace con un fundamento. Él recuerda que alguna vez él ya enseñó esto. Hechos capítulo 10, verso 34. Vamos hacia allá. Hechos capítulo 10, verso 34. Hechos 10:34 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Pedro no solamente era consciente de lo que había aprendido del Señor, sino que también era consciente de lo que él había dicho del Señor. ¿Sí? Entonces, esto es importante, queridos hermanos, a la hora de compartir la palabra a medida que pasan los años. ¿Sí? Porque a medida que pasan los años uno va adquiriendo mayor conocimiento de la palabra, va escuchando a otros hermanos que enseñan, va leyendo otros autores, va incorporando conocimiento de la palabra y va enseñando. ¿Y saben qué? Hay lecciones que hemos aprendido que siempre las vamos a compartir. Hay lecciones que hemos aprendido de parte del Señor a través de su palabra que siempre las vamos a compartir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se pone vieja, no envejece, sino que todo lo contrario. Siempre hay alguien que necesita lo que alguna vez aprendimos nosotros. Siempre. Siempre hay alguien que necesita lo que alguna vez aprendimos nosotros. Entonces, ¿hay paternidad literaria, evidencia externa? Sí. Otros hablaron acerca de esta carta y dijeron, sí, esta carta pertenece a Pedro y la reconocemos como tal. ¿Hay evidencia interna de que esta carta la escribió Pedro? Mucha evidencia interna. Tanto por lo que recordó Pedro de las palabras de su Señor, como también la mención que Pedro hace de lo que había enseñado anteriormente. Perdón, ahí vamos. La fecha del escrito, bueno, es importante el tema de la fecha, porque la fecha del escrito nos permite entender también un poco
cuáles fueron las situaciones en que Pedro escribió. Bueno, Pedro escribe en una situación complicada. Hay un nombre que surge ahí y que es reconocido históricamente, Nerón. Nerón, el emperador Nerón, que si no me equivoco murió en el año 65 después de Cristo. Alguien dijo, mientras Pedro escribía esta carta, Nerón estaba incendiando Roma. Y la mejor excusa que tuvo al respecto fue echarle la culpa a los creyentes de que por causa de ellos Roma estaba ardiendo. Cuando luego históricamente se reconoce que la locura de Nerón lo llevó y la tradición histórica indica que mientras Roma se estaba quemando, Nerón estaba en el balcón de su palacio mirando hacia el sector incendiado, murió mucha gente, se quemó mucho de Roma, y Nerón con un arpa contemplaba y elevaba aquellas poesías o loas o lo que tuviera en su cabeza para decir en ese momento. Un loco de primera línea, un anticristo representativo de su época, ¿sí? Uno de los tantos anticristos representativos en diferentes épocas, que comenzó una persecución contra los cristianos, una persecución muy importante contra los cristianos. Y evidentemente, al echarle la culpa a los cristianos del incendio de Roma, vuelca el corazón de los ciudadanos romanos en contra de los cristianos. Y ahí tendríamos que empezar a hablar históricamente de catacumbas y de lo que todos sufrieron y de lo que muchos de ellos tuvieron que hacer, irse de Roma a vivir a otro lugar. La residencia en Roma. Hay un par de opiniones encontradas al respecto, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Pedro 5:13, 1 Pedro 5:13 dice lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Hace pensar a algunos estudiosos que Pedro estaba viviendo precisamente en Asia Menor, ¿sí? Lo que hoy se conoce como la zona de Turquía. Algunos dicen que extendió mucho más su recorrido, llegó hasta la misma Babilonia, y muchos dicen, bueno, sí, Pedro escribió desde afuera. Otros dicen, no, Pedro escribió desde adentro, Pedro escribió desde Roma. Y utiliza el nombre simbólico de Babilonia para referirse a Roma, y era el nombre que muchos autores utilizaban, en vez de decir Roma, decían Babilonia, para no tener problemas con las autoridades imperiales, ¿sí? Para no tener problemas con las autoridades. Entonces decía, bueno, estoy en Babilonia, cuando en realidad estaban en Roma, para no tener inconvenientes. Las dos cosas pueden ser válidas, no hay una certeza completa en cuanto a esto. Lo que sí es cierto es que Pedro escribió la carta, y fuese desde Roma o desde Babilonia, lo importante eran los destinatarios. Año 63 o 64 después de Cristo. Está dirigida esta carta a un grupo particular. Se conocen como los expatriados o los extranjeros de la dispersión o de la diáspora, ¿sí? De la diáspora. La diáspora es una expresión de la naturaleza cuando se habla de aquello que surge de un punto para ser desparramado. Es como un grupo de semillas que es desparramada para que la desparrama el viento, o que es desparramada por un sembrador para que cumpla su cometido en diferentes lugares, es decir, que produzca fruto. Bueno, evidentemente el Señor tiene formas interesantes de hacer de que el pueblo de Dios se expanda, ¿verdad? Recordemos cómo los creyentes tuvieron que irse de Jerusalén, y mientras tanto, ¿qué es lo que hacían? Compartían su fe y compartían el evangelio, y muchas personas iban creyendo a medida que se iban extendiendo. Bueno, estos expatriados, extranjeros de la dispersión, eran hebreos que vivían en el extranjero y que fueron convertidos. Eran creyentes hebreos emigrados por la persecución. Y a pesar de ser hebreos de origen, los destinatarios de esta carta eran predominantemente gentiles, es decir, hebreos y gentiles, creyentes que conformaban iglesias locales, que estaban aún siendo perseguidos por su fe y que necesitaban palabra de aliento, ¿sí? Ahora, Pedro
toma nota de esto y lo lleva a un aspecto espiritual, muy lindo, muy linda, es hermosa la aplicación que hace. Porque no solamente los ve extranjeros físicamente, sino que los ve extranjeros espiritualmente, que tiene mucho más peso todavía. Miren, 1 Pedro 2:11, fíjense lo que dice, es hermosa la figura que utiliza Pedro. 1 Pedro 2:11, dice, amados, amados. Ya la primera palabra o el primer adjetivo marca el corazón de Pedro con relación a aquellos hermanos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La idea de extranjero y peregrino es principalmente y fundamentalmente aquí espiritual. Extranjeros espirituales, peregrinos espirituales. ¿Sí? Sabía que físicamente aquellos que residían en Asia Menor, hoy Turquía, era una provincia dividida en varias regiones, que aquellos que vivían ahí eran extranjeros porque habían venido de otros lugares. Pero él está pensando en su condición espiritual y sabe, y viene a nuestra mente en la carta de Pablo a los Filipenses, cuando habla acerca de que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿sí? Somos ciudadanos del cielo. Pedro está pensando en lo mismo, pero con otra impronta, ya no como ciudadanos de, sino también como extranjeros en esta tierra y en este mundo. Mire, yo no sé si alguna vez se han sentido de esa manera. A veces cuando uno comparte con otras personas o hemos tenido que ir a reuniones en donde éramos los únicos creyentes y teníamos que ir quizás por una cuestión laboral, por una cuestión, bueno, ni qué hablar si tenés que estar en un aula donde sos el único creyente o en un ámbito laboral donde sos el único hijo o hija de Dios. Cuando vos escuchás hablar todo lo que se dice, ¿no te sentiste como un extranjero y un peregrino? Como que sí, estoy acá, pero no pertenezco a esto. Estoy acá, pero la verdad que lo que se vive, se dice o se está compartiendo en este lugar no tiene nada que ver conmigo, porque lo que se dice tiene que ver más con alguien que no tiene vida, tratando de enseñar y compartir a alguien que tiene vida en Cristo. Y Pedro está haciendo este énfasis. Les dice, sí, yo sé que ustedes son extranjeros y peregrinos, pero es mucho más fuerte, es mucho más alto lo de ustedes. Son extranjeros y peregrinos en este mundo. Extranjero porque no pertenecemos, peregrino porque estamos de paso. ¿Se entiende? Extranjeros porque no pertenecemos y peregrinos porque estamos de paso. Entonces Pedro, cuando piensan aquellos hermanos, le dice, tranquilos, tranquilos queridos hermanos, que aunque nos toque correr porque nos corren y nos toque movernos porque nos corren, nuestra condición de extranjero y peregrino es fundamentalmente nuestra relación con el Señor y relación con el cielo. Pablo lo explicaría también en la carta a los Filipenses. No somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. ¿Qué en cuanto a esta introducción? Bueno, el motivo de la Escritura. El motivo de la Escritura ya nos da un primer mojón, por así decirlo, para entender qué va a venir después. El motivo de la Escritura. Pedro tiene una razón importante para escribir. La circunstancia que vivían los cristianos en aquella época era muy difícil, muy difícil. A veces nos quejamos de que nuestra circunstancia es difícil, pero todavía seguimos viviendo en libertad. Tenemos esta libertad. Allá en aquel entonces no había esta libertad. De hecho, en el Imperio Romano, sin duda que aquellos que conformaban gran parte de los creyentes eran esclavos en primer lugar. ¿Sí? No olvidemos que en proporción había 3 esclavos por cada habitante romano. Así que aquello de las reuniones en catacumbas y encerrados se hacían solamente de noche o mucho antes de la madrugada, porque un esclavo tenía que levantarse muy de madrugada a ir a trabajar en función de su relación con su amo. Para ellos era muy difícil vivir como cristianos. ¿Por qué razón era difícil? En primer lugar, por la contracultura en la cual tenían que vivir. 1 Pedro 4, 3 y 4, se lo leo rápido, dice lo siguiente: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Esto no solamente es pecado, es cultura. Esto es una forma de vida, ¿sí? Es una forma de vivir. Conocemos a, a personas, conocidos, a un familiar nuestro, que viven de esta forma, ¿sí? Esto también es cultural. No solamente es cuestión de pecado, de práctica de pecado, sino también es una cuestión que se transmite inclusive a los hijos, a los nietos, ¿sí? La falta de cultura del trabajo es algo que se transmite, ¿sí? Y Pedro dice, basta ya se terminó. A estos, es decir, a los que los miran o a los que nos miran a nosotros, dice, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de solución y ¿qué hacen? Los ultrajan, verbalmente o físicamente. Es decir, para el cristiano en aquella época era difícil por la contracultura. Un cristiano era eh, algo extraño. ¿Cómo puede ser que no corra como corro yo, que viva como vivo yo, que tomo como tomo yo, que coma como como yo y que haga lo que yo haga? Podrían preguntarse familiares, conocidos y amigos de los cristianos de aquella época. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso hay otra forma de vida? Bueno, el cristiano era ahí, una luz, la luz y sal para mostrarles que sí. Entonces era difícil para ellos por contracultura. Siempre les vamos a aconsejar, porque con Osvaldo hemos compartido muchas veces el mismo libro, que es Contracultura Cristiana de John Stott, la lectura de y el estudio del Sermón del Monte. Nunca se cansen de buscarlo y de leerlo y léanlo muchas veces porque no pierde vigencia. Y marca claramente lo que significa ser una persona contracultural. Eso somos nosotros. Ahora, ¿repudiamos o dejamos de lado las actividades culturales? No, no, porque también a través de actividad cultural el cristiano puede manifestarse. Y necesitamos cristianos que escriban, se necesita de cristianos que ejecuten instrumentos, que hagan música, que escriban libros. Se necesita cristianos que tengan la capacidad de oratoria para presentar ante quizás autoridades las verdades bíblicas de tal manera que en altos niveles también la puedan escuchar y también se puedan convertir. Es decir, uno no deja de lado el cerebro cuando se convierte. Hay un libro maravilloso, vayan tomando nota porque les voy tirando título de libro de John Stott, no dejes tu cerebro afuera, ¿sí? No dejes creo que es el autor, después lo voy a chequear, no dejes tu cerebro afuera, que significa que uno tiene que creer, pero también tiene que pensar, porque el Evangelio también tiene su gran carga intelectual. Primero porque lo tenemos que leer, ya de entrada. Segundo, porque tenemos que interpretar un texto, algo que en este tiempo cuesta mucho para muchos. Y tercero, porque lo tenemos que creer. Entonces, esta contracultura que nos rodea constantemente, para ellos somos una gran molestia. Y por lo tanto, posiblemente, como a ellos en ese entonces, también nos puedan perseguir de alguna u otra manera. En segundo lugar, porque les acarreaban problemas. Capítulo 3, versículo 14 y 17 de 1 Pedro dice así, 3, 14 al 17. Dice lo siguiente: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello ni os conturbéis, sino santificad a Dios Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para... Es decir, su fe les traía problemas. Aquello de convertite y tenés todo resuelto, no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, no vas a discutir más con nadie, te van a aceptar en todos los ámbitos y en todos los círculos sociales. No es cierto. La fe del cristiano le causa problemas, pero la fe del cristiano causa problemas cuando es vivida en el ámbito de la santidad. Cuando la fe cristiana se vive sin la santidad también causa otro tipo de problemas y otras consecuencias, porque vivir la vida cristiana sin santidad es vivir en pecado. Entonces eso tiene sus consecuencias. Pero cuando uno vive la vida cristiana en santidad, que es algo que se aprende y se vive
poco a poco y se van aplicando la palabra de Dios y se va obedeciendo la palabra de Dios, y ahí surge la santidad, sin duda, en práctica, entonces sí que nos trae problemas, sí que nos va a traer problemas. Sí, tenemos que mentir en esto para que el encargado de este lugar no sepa que hicimos esto. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Che, mirá, estamos manejando la caja diaria. ¿Qué tal si repartimos parte de lo que está entrando a la empresa y lo hacemos figurar como un gasto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Che, mirá, tenemos un examen embromado. Y hoy la tecnología nos permite copiarnos de cualquier forma o de manera más sofisticada que antes, como lo hacíamos antes en la corbata con el papelito o el machete en la mano o todo el brazo escrito, no sé cómo hacía cada uno. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Nos copiamos y sacamos una buena nota? ¿Sí? Es decir, ser cristiano nos va a traer problemas. Quiero que lo sepamos y que lo sigamos entendiendo de esta manera. Pero fíjense lo que dice el versículo 14, si padecemos alguna cosa por causa de la justicia, es decir, por hacer las cosas bien. Aún así, vamos a tener inconvenientes. Vamos a tener inconvenientes. Nos queda un minuto, casi 2 minutos de la clase. Y por último, tenían problemas los creyentes de esa época por contraste entre su fe y el paganismo reinante. Capítulo 4, verso 12, dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, por contraste en su fe cristiana y el paganismo que había, ellos iban a sufrir, y para nosotros no es distinto. Entonces Pedro, en esta carta de absoluta y total esperanza, los alienta a ellos en medio de pruebas, conflictos y persecuciones. ¿Sí? Varios temas abarca Pedro: esperanza, la redención, el fundamento de la iglesia, el servicio cristiano, el pastoreo y la sujeción a la grey, la esperanza cristiana, ¿sí? El mensaje de la carta es para ellos entender de que están entrando en una nueva sociedad, y entonces les recuerda en capítulo 2, versículo 9, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estamos entrando en este tiempo en una nueva sociedad, en donde esto va a tratar de ser no solamente desvirtuado, sino también no reconocido, pero nosotros no dejamos de ser esto ante la mirada de Dios. Y también, por último, recordar el tema central, ¿sí? El tema central de toda la carta es la gracia de Dios. Y sobre esto vamos a hacer énfasis a medida que vayamos avanzando en el estudio de esta carta. Creo que vamos a llegar, para un larguero como yo, llegar a tiempo es todo un logro. Espero, queridos hermanos, que les haya servido lo compartido. Nos quedan Se termina. 2 minutos de gracia nos dieron a todos, y volvemos todos a la sala principal para despedirnos. Espero que les haya servido esta introducción como herramientas, o como se dice hoy actualmente, pequeños tips